Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita o cardigan para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora estén pendientes que en otro paso a paso les voy a enseñar cómo tejer el pantaloncito. Ya en el canal tengo el gorrito, en la caja de información también les voy a dejar ese link. Ahora para tejer este suétercito, esta es la lana que yo usé. Usé en el color blanco para la chaquetita. Para la chaquetita van a necesitar aproximadamente 100 gramos y también van a necesitar 5 botones de 12 milímetros. Ahora van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para esta medida. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es las cadenas. Tengo que hacer un total de 46 cadenas. Así es que aquí para empezar, miren, vamos a hacer las cadenas de esta manera. Muchas de ustedes me preguntan cómo se hace una cadena. Así es que nada más enrollamos el gancho, jalamos la lazada y la pasamos por la lazada que está en el gancho. Y así vamos a ir haciendo cadenas hasta tener un total de 46. Así es que yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la cadena, tengo un total de 46 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 9.25 pulgadas, que son aproximadamente 23.5 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena voy a empezar a hacer el punto. Este punto es una variación del punto espina de pescado. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en esta cuarta cadena, voy a jalar una lazada. Miren, aquí tengo 3 lazadas. Esta lazada la voy a pasar por la segunda. Luego voy a jalar una lazada y voy a quitar una lazada. Tengo 2 lazadas. Jalo otra lazada y cierro el punto. Otra vez más. Me voy a la siguiente cadena. Jalo una lazada. Tengo 3 lazadas. Esta lazada la voy a pasar por la segunda. Jalo una lazada y quito una. Jalo una lazada y quito 2. Este es el punto espina de pescado. Hay muchas variaciones de este punto. Así es que también creo que se le conoce como un punto alto extendido. Así es que aquí en la siguiente cadena voy a hacer lo mismo. Aquí voy a hacer un total de 6 de estos puntos. Bueno, voy a hacer 5. Estas 3 cadenas va a contar como el primer punto. Así es que vamos a tener 6. Este va a ser el primer delantero. Así es que aquí tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer uno más. Y ahí está. Tengo 6 puntos incluyendo las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Voy a hacer una cadena. Si quieren poner un marcador y marcar esta esquina, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer después. Y en la siguiente cadena voy a hacer un punto. Así es que cargo el gancho, jalo lazada, paso el gancho por esta segunda lazada, jalo lazada, quito una, jalo lazada, quito 2 y ahí está la esquina. Ahora vamos a hacer los puntos para el hombro. Para el hombro voy a hacer un total de 10 puntos. Así es que aquí en la siguiente cadena voy a hacer el siguiente punto y así hasta tener 10. Si es que continúen, aquí ya tenemos 3. Nos vemos cuando ya tengamos los 10 puntos para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda esquina.
Terminé de hacer estos 10 puntos para la primer manga. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora puse un marcador aquí marcando la primera esquina. Ahora para hacer la segunda esquina voy a hacer una cadena. Me voy a ir a la siguiente cadena y voy a hacer un punto de espina de pescado. Ahí está. Ahora vamos a marcar esta segunda esquina poniendo un marcador en el espacio de cadena. Ahora para la espalda vamos a hacer un total de 12 puntos. Ya tengo uno. En la siguiente cadena vamos a hacer el segundo y así voy a continuar hasta tener 12 puntos. Nos vemos cuando ya tengamos los 12 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos para la espalda. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto. Ahora vamos a poner un marcador para marcar esta tercera esquina. Y ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la segunda manga. Aquí para la segunda manga voy a hacer un total de 10. Ya tengo uno. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente punto y así hasta tener 10. Nos vemos luego cuando tengamos los 10 puntos para mostrarles cómo vamos a hacer la cuarta esquina. Terminé de hacer estos 10 puntos para la segunda manga. Para hacer la cuarta esquina vamos a hacer una cadena. Aquí tenemos 6 cadenas que nos han sobrado, así es que vamos a terminar haciendo estos últimos 6 puntos que son para el segundo delantero. Ahí está el primer punto. Vamos a poner un marcador marcando aquí la cuarta esquina y aquí nada más vamos a terminar de hacer estos últimos 6 puntos. Y ahí está, terminé de hacer los últimos 6 puntos. Ahora, al final de esta primera vuelta, tengo un total de 44 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 6 puntos. Este primero aquí tiene las 3 cadenas al inicio que cuentan como el primer punto. Aquí está, 2, 4, 6. Ahora cada una de las mangas tiene un total de 10 y para la espalda tenemos 12. Así es que se hace un total de 44 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca van a contar. Los puntos que ustedes van a contar van a ser estos puntos espina de pescados que vamos a estar haciendo de aquí en adelante para el canesú. Así es que aquí miren, empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado y así voy a hacer uno en cada uno de los puntos hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tengo esta primera esquina, voy a retirar el marcador. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 separados de una cadena. Así es que voy a hacer el primer punto, una cadena y otro más en este mismo espacio. Ahí está. Regresamos al marcador marcando esta esquina y ahora voy a continuar y hacer un punto por cada uno de estos 10 puntos. Cuando llegue aquí en la segunda esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí. Así es que así vamos a continuar. Aquí van a trabajar 10 y van a hacer la segunda esquina. Van a trabajar 12 para la espalda. Van a hacer la tercera esquina. Van a trabajar 10 para la segunda manga y van a hacer la cuarta esquina. Y van a terminar aquí con estos últimos 6. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren aquí para terminar tengo las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y voy a hacer un punto. Y ahí está. Así terminó esta segunda vuelta con un total de 52 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 7 puntos, cada una de las mangas tiene 12 y para la espalda tengo un total de 14 puntos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Aquí voy a trabajar estos 7 puntos hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Ahí está, 1, 2,
7. Ahora voy a retirar el marcador y en este espacio de cadena, que es la esquina, voy a hacer un punto, una cadena y un punto, espina de pescado. Y aquí está la esquina. Ahora voy a continuar y hacer estos 12 puntos para la manga. Luego voy a hacer la segunda esquina. Después voy a hacer los 14 puntos para la espalda. Luego la tercera esquina. Después estos 12 puntos para la segunda manga. La cuarta esquina y después terminar aquí con estos últimos 7 puntos. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Al final de esta tercera vuelta tengo un total de 60 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 8 puntos. Cada una de las mangas tiene 14 puntos. Y para la espalda tengo 16 puntos. Así es que se hace un total de 60 puntos al final de esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos. Así es que empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto y luego continúo hasta llegar a la primera esquina. Ocho. Ahí están los puntos del primer delantero. Voy a retirar el marcador y en el espacio de cadena de esta primera esquina voy a hacer el primer punto, una cadena y otro punto más. Regresamos al marcador, al espacio de cadena y ahora vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a hacer un total de 14, luego van a hacer la segunda esquina, luego van a hacer un total de 16 puntos para la espalda, la tercera esquina, 14 puntos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 8 puntos. Y ahí está. Continúen, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo un total de 68 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 9 puntos. Cada una de las mangas tiene 16 y para la espalda tengo un total de 18. Así es que se hace un total de 68 puntos al final de la cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí voy a trabajar un punto en cada uno de estos 9 que tengo para el primer delantero. Así es que empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto. Aquí está, tengo 1. Nueve. Retiramos el marcador. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos. Aquí está 1, una cadena y el segundo. Ahí está. Así van a trabajar cada esquina. Van a continuar también y hacer los puntos para la manga. Aquí para la manga van a hacer un total de 16, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a hacer 18, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a hacer 16, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 9 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo 76 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 10 puntos. Cada una de las mangas tengo 18 y en la espalda tengo 20 puntos. Se hace un total de 76 puntos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto para esta vuelta 6 y luego voy a continuar y hacer un punto hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina. Vamos a retirar el marcador y en el espacio de cadena vamos a hacer el primer punto,
luego una cadena y otro punto más en este mismo espacio. Y aquí está la primera esquina de esta vuelta número 6. Ahora ustedes van a continuar y hacer un total de 18 puntos para esta primer manga, luego van a hacer la segunda esquina, después van a hacer 20 para la espalda y van a hacer la tercera esquina, 18 puntos para la segunda manga, la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 10 puntos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 84 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 11 puntos. Cada una de las mangas tiene 20 y para la espalda tengo un total de 22 puntos. Así es que se hace un total de 84 puntos al final de la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer una vuelta más aquí para el canesú. Así es que para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar un punto hasta llegar a la primera esquina, así es que empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto espina de pescado, tengo 1, once. Vamos a retirar el marcador marcando la primera esquina y en esta esquina hacemos 2 puntos separados de una cadena. Está el primero, una cadena y este es el segundo y ahí está. Regresamos el marcador y luego vamos a continuar y hacer los puntos para la manga. Aquí van a hacer un total de 20 puntos, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a hacer 22, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a hacer 20, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 11 puntos. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 7. Ok, terminé de hacer la vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo un total de 92 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 12 puntos, cada una de las mangas tiene 22 y para la espalda tengo 24 puntos. Esta vuelta, la número 7, la hicimos al lado derecho. Así es que aquí para continuar y hacer la vuelta número 8, aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a cambiar el punto, miren. Encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar el siguiente punto y encima del siguiente, que es el tercer punto si contamos desde el inicio, aquí voy a hacer un punto V. Cada uno de los puntos V va a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahí está, me salto un punto y en el siguiente otro punto V. Me salto un punto y en el siguiente un punto V. Me salto un punto y en el siguiente punto V. Me salto un punto y en el siguiente un punto V. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos V para este delantero. Ahora tengo la primera esquina. Aquí me olvidé poner marcadores, pero ustedes ya tienen un marcador ahí. En el espacio de cadena de esta primera esquina vamos a hacer un punto V también. Ahí está. Ahora vamos a continuar para las mangas y vamos a seguir la misma secuencia. Miren, aquí me voy a saltar este primer punto y en el siguiente voy a hacer un punto V. Y así voy a ir saltándome un punto y en el siguiente un punto V hasta llegar a la siguiente esquina. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos puntos V para la manga. Miren, aquí tengo el punto de esquina, el punto V, luego tengo 2, 4, 6, 8, 9 puntos V. Aquí al final me hacen falta 2 puntos. Me voy a saltar estos 2 puntos y me voy a ir en la segunda esquina y voy a hacer el punto V. Aquí estamos haciendo un pequeño ajuste. Así es que ahí está. Tengo 9 puntos V más un punto V en la primera esquina y un punto V en la segunda esquina que acabamos de hacer.
Ahora para la espalda vamos a hacer también lo mismo, vamos a hacer un pequeño ajuste. Así es que aquí miren, me voy a saltar el primer punto de la espalda y en el siguiente voy a hacer un punto B. Me salto uno y en el siguiente otro punto B. Y así voy a continuar hasta llegar al final aquí de estos puntos de la espalda. Aquí vamos a tener que hacer un pequeño ajuste también. Así es que nos vemos aquí. Terminé de hacer los puntos B para la espalda. Asegúrense de poner marcadores aquí en las esquinas. Miren, este delantero tiene 5, luego la esquina. Aquí tenemos 9, luego la esquina. Y aquí tengo un total de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos B. Ahora aquí al final tengo estos últimos 2 puntos altos. En lugar de hacer el último B aquí encima del punto alto, lo voy a hacer en el espacio de cadena de la tercera esquina. Y ahí está. Aquí vamos a poner un marcador marcando esta tercera esquina. Y ahora vamos a continuar para la segunda manga. Aquí me voy a saltar el primer punto y encima del segundo voy a hacer el primer punto B de la segunda manga. Y así voy a continuar hasta llegar aquí. Aquí vamos a tener que hacer un ajuste y luego vamos a continuar y hacer los puntos aquí para el delantero. Nos vemos entonces. Terminé de hacer los puntos B para la segunda manga, así es que miren, aquí está la tercera esquina. Después de la tercera esquina tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos B, así como tengo aquí para la primer manga. Tengo 10. Para la espalda les dije que tenía 11 y para el delantero aquí tengo 5 puntos. Miren, aquí para terminar tengo estos últimos 2 puntos. En la cuarta esquina voy a hacer aquí un punto B. Y ahora para el delantero me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto B. Me salto un punto y en el siguiente otro punto B. Y así hasta terminar estos puntos del delantero. Nos vemos al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 8. Estoy por terminar esta vuelta número 8. Miren, aquí al final tengo estos últimos 2 puntos. Me voy a saltar el siguiente y encima del último punto aquí voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 8. Ahora miren, cada uno de los delanteros tengo 5. Cada una de las mangas tengo 10. Y para la espalda tengo 11 puntos B. Más los 4 puntos B de las esquinas. Así es que se hace un total de 45 puntos B. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas. Esta va a ser la primera vuelta, ya que vamos a continuar con el resto del cuerpecito del suéter. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Encima de este primer punto, el punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora tengo el primer punto B. En este punto B voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y en el siguiente punto alto de este mismo punto B voy a hacer un punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así vamos a trabajar cada uno de los puntos B. Otra vez más, tengo el segundo. En el primer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente. Y bueno, así vamos a trabajar estos puntos B de este delantero. Nos vemos aquí, esta es la primera esquina, para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos abanicos para el primer delantero. Tengo un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo la primera esquina. En esta esquina voy a hacer lo mismo. Miren, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Un abanico en el espacio de cadena. Una cadena. 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente.
Ahí está. Así es que ahora para este delantero tengo un total de 6 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para dividir la manga vamos a hacer 3 cadenas. Ahora, si ustedes quieren hacer más cadenas aquí, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahora, para dividir la manga me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos B. Y en la segunda esquina, esta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y un punto alto en realce por frente. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para cada uno de estos puntos B de la espalda. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos abanicos para la espalda, incluyendo este de la esquina. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora en esta siguiente esquina vamos a hacer otro al modo de tener un total de 13 abanicos para la espalda. Ahí está, tengo 13 abanicos para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 3 cadenas, me salto 2, 4, 6, 8, 10 puntos B para la segunda manga y en la cuarta esquina hacemos lo mismo. Hacemos un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena. Y un punto alto en realce por frente. Y luego continuamos con lo mismo para el segundo delantero. Y así vamos a terminar ya esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Así es que continúen. Nos vemos al final aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren aquí al final, para terminar encima del último punto alto hacemos un punto alto. Y ahí está. Así es como terminó esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 25 abanicos. Cada uno de los delanteros tiene 6 abanicos y para la espalda tengo un total de 13. Debajo de cada manga tengo 3 cadenas, así es que se hace un total de 25 abanicos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar encima de este primer punto alto. Hacemos un punto alto. Ahora este punto consiste de repetir 2 vueltas. Ya les mostré la primera vuelta aquí, que fue la vuelta número 8, y la primera vuelta de abanicos que hice aquí al dividir las mangas. Así es que aquí vamos a hacer de vuelta los puntos B. Los puntos B siempre se van a trabajar al lado revés. Recuerden que aquí tenemos este marcador marcando el lado derecho. Este es el lado revés del suétercito. Así es que aquí miren, adentro de cada uno de estos abanicos que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer los puntos B. Y ya saben, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Y me salto al siguiente y hago lo mismo. Y ahí está. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de las mangas. Yo agregué 3 cadenas, así es que nada más voy a agregar un punto B en el centro. Ahí está, tengo 6 puntos B. Tengo 2, 4, 6. Ahora debajo de la manga, en la cadena del centro, que es la segunda cadena, aquí voy a hacer un punto B. Así es que aquí vamos a aumentar 2 puntos B al final de esta vuelta, uno debajo de cada manga. Así es que ahora voy a continuar y hacer lo mismo. Cuando lleguen aquí debajo de la manga, de la segunda manga, en la cadena del centro, la cadena número 2, van a hacer un punto B y luego van a continuar y terminar los del delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la vuelta número 2, tengo un total de 27 puntos B. Para terminar siempre nos vamos a ir aquí, miren al final, encima del punto alto hacemos un punto alto. Siempre iniciamos con un punto alto,
y terminamos con un punto alto. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. Y bueno, ahí está. Esta es la segunda vuelta. De aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. La vuelta de abanicos y la vuelta de puntos V. Así que aquí les voy a iniciar esta vuelta número 3. Hacemos 2 cadenas, giramos encima del primer punto alto, hacemos un punto alto y en cada uno de los puntos V, en el primer punto alto, hacemos un punto alto en realce por frente. En el espacio de cadena hacemos un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Y así vamos a trabajar cada uno de los puntos V, al modo de terminar esta vuelta número 3 con un total de 27 abanicos. Y siempre de aquí en adelante vamos a tener 27 bien abanicos o puntos V. Así es que continúen así repitiendo estas 2 vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte del suétercito. Miren, he hecho un total de 14 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 14 vueltas. La última vuelta que hice fue la vuelta de abanicos. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una vuelta más aquí para hacer la parte de abajo del suétercito. Si ustedes quieren dejarlo así como está, pueden agregar más vueltas, no pasa nada. Este suétercito que ya les mostré en el canal es igual, lo único que tiene un canesú redondo y es un poquito más grande, pero el punto es igual. Aquí el terminado que le di, nada más hice aquí un punto bajo al inicio, cadena, y luego en el centro hice punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y así dejé esta parte. También lo pueden dejar así. Aquí les voy a mostrar otra manera como terminar la parte de abajo. Lo vamos a hacer así como este suétercito, donde hacemos medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que vamos a hacer 2 vueltas más aquí y luego vamos a hacer los delanteros. Así es que para hacer esta parte, si quieren hacerlo más largo, así como está desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas, un poquito menos de 10 pulgadas. Así que si quieren agregar más vueltas y hacerlo más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar porque voy a agregar 2 vueltas más aquí. Así es que para hacer la vuelta número 15 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Más bien vamos a hacer una cadena, porque en esta vuelta voy a hacer un medio punto alto encima del primer punto. Ahora en el espacio de cadena voy a hacer 2 medios puntos altos. En medio entre los abanicos voy a hacer 1. Otra vez más en el espacio de cadena del abanico hago 2 medios puntos altos y en medio entre estos 2 abanicos hago 1, y así vamos a continuar. Así es que terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 15. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos. Tengo un total de 82 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora encima de este último punto, aquí para terminar la vuelta número 15 me olvidé mencionarles de que encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora para esta vuelta número 16, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el segundo, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Uno por frente, uno por detrás. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 16. Nada más haciendo un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 16. Terminé de hacer esta vuelta número 16, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto. Tengo un total de 82 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta más. Si quieren dejarlo así, no pasa nada, pero yo voy a hacer una vuelta más.
Aquí voy a girar para la vuelta número 17 y empezando encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este punto que sigue lo vamos a hacer enredarse por frente, el que sigue enredarse por detrás. Estos son medios puntos altos también, así es que un medio punto alto enredarse por frente, un medio punto alto enredarse por detrás y así hasta terminar esta vuelta número 17. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 17. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos enredarse por frente y por detrás y estamos al lado revés. Para terminar voy a ir encima del último punto y voy a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así termino esta vuelta 17 con un total de 82 puntos. La parte de abajo del suétercito ya está terminado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a irnos aquí en la orilla de este delantero. Así es que vamos a irnos aquí al lado derecho. Y vamos a trabajar esta primera vuelta del delantero al lado revés. Así es que aquí miren, vamos a hacer una cadena y al final de estas vueltas, miren, en este espacio, este es el último punto, ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta, que es esta, voy a hacer uno también. Ahora en la siguiente vuelta, miren aquí, voy a hacer 2 y para el resto hasta llegar aquí donde dividimos las mangas voy a hacer lo mismo. Al final de cada vuelta aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. En el siguiente espacio 2 medios puntos altos, 2 al final de la siguiente, 2 al final de la siguiente y así hasta llegar aquí. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos medios puntos altos aquí para el primer delantero. Hasta aquí, miren, en esta vuelta de puntos V que hicimos tengo un total de 32 puntos. Ahora para el canesú, al final de la siguiente vuelta voy a hacer 2 puntos. Al final de la siguiente voy a hacer 1. Al final de la siguiente 2. 1 al final de la siguiente, luego 2, 1 y aquí al final tengo esta vuelta que sigue. Miren, ahí es la última, voy a hacer 1 y en la vuelta de las cadenas ahí voy a hacer otro. Así es que aquí tenemos, miren, aquí tenía 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 puntos aquí para este delantero. Ahora si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos el segundo lado hagamos el mismo número de puntos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y voy a girar. Aquí voy a hacer un medio punto alto encima del primer punto y luego en el segundo voy a hacer un medio punto alto enredarse por frente, un medio punto alto enredarse por detrás, medio punto alto enredarse por frente y uno por detrás y así vamos a trabajar la segunda vuelta para este primer delantero. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la tercera vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta aquí de este primer delantero. Ahora, tengo un total de 43 puntos. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Ahora, si ustedes quieren dejarlo así, nada más con 2 vueltas, está bien, no pasa nada. Yo voy a hacer una vuelta más, así es que la voy a hacer de esta manera. Voy a hacer una cadena, voy a girar. Y encima de este último punto voy a hacer un medio punto alto y luego voy a trabajar los puntos así como se presentan. El que sigue voy a hacer un medio punto alto enredarse por detrás, uno por frente, uno por detrás, uno por frente y así hasta terminar esta vuelta número 3. Así es que continúen, nos vemos aquí arriba para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer esta tercera vuelta para el primer delantero, así terminamos ya este lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí al segundo lado, pero primero vamos a hacer aquí el cuello. Para hacer el cuello vamos a continuar
esta primera vuelta aquí del cuello va a ser trabajada al lado revés también, así es que voy a hacer una cadena aquí al final, y al final de estas 3 vueltas que hice para el delantero voy a hacer un medio punto alto. Ahí está uno, al final de la siguiente vuelta está el segundo, y al final de la el tercer medio punto alto. Ahora tengo este punto, miren, aquí es donde hicimos los últimos 2 puntos cuando hicimos la primera vuelta del delantero. Aquí miren, aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. En el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y ahí está. Así voy a trabajar el cuello. Y bueno, continúen así, alternándose entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, por toda esta parte del cuello hasta llegar aquí. Nos vemos al final para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Terminé de hacer el cuello. En esta vuelta hice medios puntos altos en realce por frente y por detrás por todo alrededor del cuello. Tengo un total de 47 puntos por todo alrededor. Ahora vamos a hacer el segundo delantero y lo vamos a hacer igual como hicimos el primer delantero. Miren, aquí vamos a hacer una cadena. Al final aquí nada más hice un medio punto alto encima del último punto. Así es que aquí en esta última vuelta, la vuelta que acabo de terminar del cuello, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en la siguiente vuelta, que es esta, miren, voy a hacer 2. Luego 1 al final de la siguiente, 2 al final de la siguiente, 1 al final de la siguiente y 2 al final de la siguiente. Y así hasta llegar aquí a los abanicos y los puntos B. Ahí está. Déjenme ver aquí, creo que me equivoqué, tenía que ser 2. Uno y 2. Ahora tengo la vuelta aquí de puntos B que hicimos para el cuerpo. Así es que aquí vamos a hacer 2 al final de cada vuelta, porque es lo mismo que hicimos con el primer lado. En esta parte aquí hicimos 2 puntos al final de cada vuelta. Aquí lo importante es de que cuando terminemos esta parte tengamos el mismo número de puntos que hicimos aquí en la primera vuelta del primer delantero. Para mí fueron 43, así es que me voy a asegurar de hacer el mismo número de puntos. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta del segundo delantero para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta del segundo delantero. Tengo un total de 43 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar. Y encima del primer punto aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, en el siguiente, y así vamos a continuar trabajando estos puntos, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen, nos vemos aquí al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Encima del último punto hacemos un medio punto alto. Ahora para la vuelta 3, una cadena, giramos y vamos a hacer lo mismo. Encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Y aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este punto que sigue está en realce por detrás, así es que hacemos un medio punto alto en realce por detrás. El que sigue por frente, el que sigue por detrás, y así hasta terminar esta tercera vuelta con medios puntos altos en realce por frente y por detrás, y al final de cada vuelta para mí yo tengo 43 puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer este segundo lado, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer las mangas.
Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí al final de la última vuelta, la vuelta 3, nada más hice el último punto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y a los delanteros con el cuello está terminado. Y bueno, así es como nos han quedado. Ahora lo que vamos a hacer es la manga. Ya hice este lado, se los voy a mostrar aquí con esta manga al lado derecho. Si es que aquí, miren, cuando ustedes vayan a hacer el lado izquierdo, lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí. Miren, aquí para empezar con el mismo gancho y la misma lana, vamos a irnos aquí justamente debajo de la manga. Debajo de la manga, si recuerdan, hicimos este punto B. En medio voy a meter el gancho, así miren, en medio de estos dos puntos altos del punto B que hicimos en esa vuelta, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer aquí para que no quede un espacio, miren, entre este primer abanico que voy a hacer aquí, en este primer punto B de la manga y este espacio aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho en este espacio, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora me voy a ir aquí al primer punto B y en este punto alto voy a trabajar un punto alto en realce por frente, donde voy a cerrar este punto alto que estaba ahí, cerrando las 3 lazadas. Así es que ahora en el espacio de cadena voy a hacer el abanico y un punto alto en realce por frente. Y ya se los voy a mostrar, miren, ahí está. Así no va a quedar un espacio entre este punto B que hice aquí y este primer abanico de la manga. Ahora vamos a continuar por todo alrededor haciendo abanicos por toda la manga. Aquí teníamos un total de 10 puntos B, así es que vamos a quedarnos con 10 abanicos al final de esta primera vuelta. Así es que continúen trabajando los abanicos en estos puntos B de la manga. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de la manga. Miren, aquí al final está el abanico. Me hace falta hacer el punto alto en realce por frente para terminar este abanico. Lo que voy a hacer aquí es lo mismo que hice aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar el gancho. Voy a iniciar este punto alto en realce por frente, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas y me voy a ir aquí al espacio que está justamente a un lado. Miren aquí de donde iniciamos. Voy a meter el gancho allí, voy a jalar una lazada, quitar 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está. Miren, ahora para terminar me voy a ir aquí a un lado de las 3 cadenas que hice y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta de la manguita con un total de 10 abanicos, 2, 4, 6, 8, 10 y aquí en el centro tengo este punto B. Ahora, para la vuelta número 2, en esta vuelta no es necesario girar porque estamos trabajando el punto en forma circular, así es que no es necesario girar así como hacíamos aquí. Aquí como estábamos trabajando en vuelta, teníamos que girar. En cambio aquí no. Así es que aquí para iniciar voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora tengo el primer abanico. En este abanico, en el espacio de cadena, vamos a hacer un punto B. Ahí está. En el siguiente abanico lo mismo. Y así vamos a continuar para esta segunda vuelta. Nada más haciendo los puntos B en cada uno de los abanicos, al modo de terminar con un total de 11 puntos B al final de esta segunda vuelta. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí está mi último punto B en este último abanico. Ahora, para terminar, me voy a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2 con un total de 11 puntos B. Ahora, para la vuelta número 3, esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer 3 cadenas y me voy a ir al primer punto B y voy a hacer el primer abanico. Voy a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico en el espacio de cadena
aquí en esta vuelta, en cada punto B, vamos a hacer un abanico. Y aquí al inicio vamos a hacer una disminución, por eso nada más hice las 3 cadenas ahí. Estoy disminuyendo un punto B. Así es que continúen así, haciendo esta vuelta de abanicos hasta llegar aquí al último punto B, donde van a hacer el último abanico. Así es que continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 3, tengo un total de 10 abanicos. Ahora para terminar esta vuelta, miren, vamos a irnos encima aquí del primer punto alto, que es el punto alto que está en realce. Ahí me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 3 con un total de 10 abanicos. 2, 4, 6, 8, 10. De aquí en adelante vamos a continuar con 10 abanicos o 10 puntos B. Cuando nos toque hacer la vuelta de los puntos B. Así es que aquí miren, para la vuelta número 4 me uní encima del primer punto alto. Ahora voy a hacer 3 puntos deslizados más al modo de quedar aquí en el espacio de cadena. Así es que voy a hacer 1, 2 y el tercer en el espacio de cadena. Ahí está. Ahora ya cuando estamos aquí vamos a hacer 4 cadenas. Las 3 cadenas son como un punto alto y una cadena de espacio y luego un punto alto. Así es que este que está aquí es un punto B. Ahora en cada espacio de cadena de cada abanico hacemos un punto B. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de puntos B y tengo un total de 10. Para terminar, siempre nos vamos a ir aquí a un lado de las 3 cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta cuarta vuelta donde hemos hecho puntos B con un total de 10 puntos B. Al terminar y al iniciar esta vuelta siempre iniciamos con 3 puntos deslizados, luego las 4 cadenas, un punto alto y para terminar vamos a hacer lo mismo, un punto deslizado. Así es que aquí para iniciar la vuelta número 5 ahora voy a hacer una cadena, voy a cargar el gancho y voy a iniciar haciendo un punto alto en realce por frente en estas cadenas que es el inicio y en el espacio de cadena de este primer punto B hacemos el abanico y ahí está. Así es como vamos a iniciar esta vuelta de abanicos siempre que nos toque hacer esta vuelta y un punto alto en realce por frente. Luego en cada uno de los puntos B hacemos los abanicos al modo de terminar con 10 abanicos al final de esta vuelta número 5. Bueno, continúen así, nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo terminar la vuelta de los abanicos y cómo iniciar la vuelta de los puntos B, ya que de aquí en adelante ustedes van a continuar y repetir estas dos vueltas, la vuelta número 4 y la vuelta número 5. Bueno, nos vemos al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho abanicos, tengo un total de 10. Ahora, ya les mostré cómo iniciar la vuelta de abanicos. Y ahora para terminar la vuelta de abanicos nos vamos a ir encima del punto alto que hicimos en realce ahí y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5. De aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir. La vuelta número 4 de puntos B y la vuelta número 5. Así es que ahora para la vuelta 6 me toca hacer lo mismo que hice aquí en la cuarta vuelta, que es iniciar la vuelta de los puntos B. Así es que para hacer esto aquí siempre hacemos estos 3 puntos deslizados encima de estos 3 puntos, o más bien encima de los dos y en el espacio de cadena. Ahora aquí hacemos 4 cadenas, un punto alto. Y ahí está, aquí está el primer punto B. Ahora en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico hacemos un punto B. Y ahí está, así es como van a continuar. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí a un lado de las 3 cadenas, van a hacer un punto deslizado y luego van a hacer una cadena y luego van a hacer un punto alto en realce por frente para iniciar la vuelta de abanicos y luego van a terminar su abanico y continuar así. Ahora así vamos a continuar repitiendo esas dos vueltas. Vamos a hacer un total de, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a hacer un total de 12 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces.
Terminé de hacer las 12 vueltas aquí para la manguita. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. La última vuelta fue la vuelta de abanicos. Ahora para terminar esta vuelta, ya saben, siempre nos vamos encima del primer punto, que es el punto que está en realce, y nos unimos con un punto deslizado, y ahí está la vuelta número 12. Ahora aquí vamos a hacer el puño y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, vamos a hacer 3 vueltas. La primera vuelta va a ser de medios puntos altos y luego 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que para hacer esta vuelta número 13, que es la primera vuelta aquí del puño, vamos a hacer estos 3 puntos deslizados. Ahí están. Ahora voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahora en medio de los abanicos aquí vamos a hacer un medio punto alto. En el espacio de cadena del siguiente abanico hacemos 2 medios puntos altos. Y así vamos a ir 2, 1, 2, 1 hasta terminar. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 13. Estoy al final de esta vuelta número 13. Esta es la primera vuelta del puño. Tengo un total de 30 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, del medio punto alto aquí, y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta vuelta 13. Ahora para la vuelta número 14 y 15 vamos a hacer una cadena, y empezando con este primer medio punto alto vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, el que sigue medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, y un medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Ahora al terminar esta vuelta número 14 se van a ir aquí al inicio, se van a unir con un punto deslizado encima del primer punto aquí, y luego van a hacer una cadena y van a hacer lo mismo, van a trabajar los puntos así como se presentan para la vuelta número 15. Bueno, continúen así, terminemos estas 2 vueltas, nos vemos después para ya mostrarles el suétercito terminado. Terminé de hacer el puño, aquí al final de la vuelta número 15 nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí los hilos aquí, así es que ya la manguita está terminada y así es como se mira. Miren qué linda está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta manguita, lo van a hacer aquí a este lado, está hecho exactamente igual. Y bueno, ya la chaquetita está terminada, miren qué linda está, me encanta este punto, es uno de los puntos que me encanta más trabajar. Y bueno, ahí está. También ya le agregué los botones, aquí agregué 5 botones, estos botones son de 11 milímetros, también pueden usar de 12 milímetros, así es que ya saben, los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos que hicimos aquí para los delanteros son lo suficiente grande para que fácilmente pasen los botones. Ahora esta chaquetita la estoy haciendo para niña, pero la pueden hacer para niños y niñas. La única diferencia está en la manera como ustedes van a poner sus botones. Para niños van a poner los botones aquí en este delantero y los ojales van a estar aquí a este lado. Esa es la única diferencia. Y bueno, ahí está, miren qué linda está. Esta es la parte de atrás. Ya escondí todos mis hilos y usé un total de 100 gramos para hacer esta chaquetita. De 100 gramos nada más me sobró tantito más, tal vez unas 2 pulgadas, así es que con un ovillo de 100 gramos fácilmente pueden tejer la chaquetita para 0 a 3 meses, ya que esta chaquetita es de esa medida. Así es que ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. La sisa de aquí a aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora de largo desde acá arriba hasta aquí está midiendo aproximadamente 25
centímetros, que son casi 10 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, como les digo, esta chaquetita es para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Ahora, fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, desde más o menos un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información, que está justamente aquí abajo, nada más presionen el título del video y la caja de información se va a abrir. Ahí les voy a dejar cómo fácilmente la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, ahí está, la chaquetita está terminada. Ahora estén pendientes que en otro video les voy a mostrar cómo tejer el pantaloncito y el gorrito para completar el conjunto. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.